Muy bien, continuando con su programa El Mundo de las Computadoras, nosotros cada semana tenemos el grato placer de presentarle a un profesional con unas características extraordinarias y que siempre está dispuesto a brindarle a ustedes lo mejor de la programación. Nuestro amigo Diógenes Martínez, que hoy nos trae un tema sumamente interesante, cómo migrar bases de datos. Así que, saludos Diógenes, bienvenido al programa. Saludos amigos de su programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diógenes Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. En el día de hoy estaremos viendo la forma de exportar una base de datos realizada en ACES a un gestor de base de datos como MySQL. Vamos a estar mostrando cómo nosotros podemos exportar una tabla, por ejemplo, y no solamente limitándonos a lo que son los contenidos de ella, sino también a su estructura. Veamos. Pues bien, como dije al principio de este video, voy a estar mostrando cómo exportamos una base de datos de Microsoft Access a un gestor de base de datos como es MySQL. Ya tengo instalada y en ejecución la primera ventana que aparece. Específicamente estoy trabajando con una herramienta que se llama MS Access to MySQL, que posteriormente le voy a estar mostrando de dónde la pueden descargar. Es totalmente gratis y la idea es que vamos a exportar una tabla X a nuestro gestor de base de datos. Para ello voy a poner en marcha también a SAN, que sería donde voy a estar, o donde tengo instalado mi servidor de MySQL, que es donde quiero copiar esa tabla. Lo voy a poner en marcha, tanto Apache como MySQL, para explicarle entonces cómo nosotros podemos exportar dicha base de datos, o en su defecto algunas tablas de una base de datos pudiera ser. Entonces, cuando vengo aquí admin, me va a mostrar el PHP admin, que es de donde nosotros gestionamos la base de datos de MySQL, y podemos crearla desde cero, una base de datos, un conjunto de tablas, relaciones, en fin, todo lo que concierne con lo que es la administración de nuestra base de datos. Pues yo tengo aquí una base de datos ya creada llamada CRM, que muestra un conjunto de tablas, como ustedes pueden ver ahí: ARS, categoría, cliente, etcétera. Entonces yo tengo una carpeta con una base de datos que se llama, valga la redundancia, datos, y dentro de esa base de datos tengo un conjunto de tablas, consultas, entre otras cosas, y me interesa llevarme de esa base de datos, una tabla que sea para los controles, por ejemplo, de los números de comprobantes fiscales. Entonces, si yo abro esa tabla, la voy a abrir para mostrarle de manera gráfica qué será lo que pretendemos hacer, y buscamos por ejemplo la tabla que se llama, vamos a buscarla aquí, cabecera NCF. Por ejemplo, ahí están las cabeceras de detalle de número de comprobantes fiscales, ¿verdad? Entonces yo quiero esa tabla llevármela para otro gestor de base de datos como es MySQL. ¿Por qué? Porque quizás estoy migrando, por ejemplo, mi aplicación. Antes era de escritorio, ahora me la quiero llevar a una aplicación web, o el caso que fuera. Entonces, por cuestiones de tiempo lo voy a hacer solamente con esa tabla, pero pudiera ser con la base de datos completa. Entonces, ya vengo aquí, le digo, por ejemplo, esa es la ventana de bienvenida de la herramienta MS Access to MySQL. Le doy a siguiente
y aquí voy a especificar la ruta donde se encuentra mi base de datos. Para nuestro ejemplo, yo tengo una carpeta en C llamada sistema, y dentro de esa carpeta tengo otra llamada prueba. Entonces, prueba, aquí está, selecciono la base de datos a la cual yo quiero exportar, y vengo ahora. Entonces, si mi base de datos tuviera alguna clave para acceder a ella, pues simplemente se especifica aquí. En mi ejemplo no estoy utilizando ninguna clave, simplemente entonces vengo al botón Next, y él me dice entonces que va a crear un archivo con la extensión .sql, y yo le voy a poner el nombre que yo quiera. Ya previamente yo tenía uno, yo le voy a poner, por ejemplo, prueba 2. Prueba 2 con su extensión .sql. Le doy nuevamente a Next. Y aquí lo que él hace es que me muestra todas las tablas que forman parte de esa base de datos. Están marcadas todas, es decir, están seleccionadas, lo que significa que si le doy a siguiente, la va a exportar toda. Entonces yo le voy a decir que no me selecciona ninguna, para hacer yo de manera manual que le diga cuál es la tabla que a mí me interesa. Para nuestro ejemplo, la que se llama cabecera NCF, esa es la tabla que quiero. Le doy a siguiente, le doy, él me dice aquí que va a transferir los índices de la tabla, también los récords, muy importantes. Si usted quiere que solamente le haga, por ejemplo, la estructura de la tabla, pues puede descotejar esta opción que dice Transfer Record. En mi caso me interesa que me lleve los récords, o sea, el contenido de la tabla. Le decimos Run Now, correr ahora, y ya se ha creado. Puedo salir de ahí. Si ustedes observan, en mi escritorio yo tengo un icono ya creado que dice prueba 2, y si le doy botón derecho y le digo, por ejemplo, abrir con bloc de notas, ya aquí yo tengo el código que me permite a mí, fíjense que ahí está el código SQL para crear la tabla, pero debajo también tengo los registros de esa tabla. Entonces ya lo único que tengo que hacer es seleccionar ese código, copiarlo, venir a mi gestor de base de datos MySQL y decirle, por ejemplo, aquí en SQL, copiar el código. Aquí lo que estoy haciendo es copiando la estructura de la tabla, y posteriormente el código que de los registros, mejor dicho, o sea, el contenido de la tabla. Entonces, cuando yo le doy a continuar, ya se ha creado, me ha dicho, por ejemplo, los resultados. Y si yo vengo otra vez a mi base de datos, fíjense que ya yo tengo aquí una entidad, una tabla llamada cabecera NCF, y si le doy un clic, noten que él me está mostrando aquí el contenido de esa tabla, tal cual como la teníamos en la base de datos. Pero también, si vengo, por ejemplo, a estructura, entonces noten que me está mostrando también la estructura de esa tabla, por lo que es un trabajo que nos ahorramos. O sea, en vez de yo comenzar una base de datos desde cero, la puedo exportar a otro gestor de base de datos, llevándome también lo que son los contenidos de todas esas tablas. Para ustedes descargar esa aplicación, simplemente tienen que entrar a la página Bullzip. Bullzip es una empresa que tiene diferentes herramientas, diferentes utilidades. Entonces, bullzip.com/download.php, y como ustedes pueden observar, hay diferentes aplicaciones. Algunas son comerciales, son de pago, otras, las que dicen freeware, son gratis. La que
que estuvimos utilizando hoy fue Access to MySQL. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.